Hola, mi nombre es Lisbeth Carro Alonso, mi compañera Inés Damián Tomás. Vamos a exponer el gestor de base de datos DBase. Esperemos que sea de su agrado. DBase fue el primer sistema de gestión de base de datos usado ampliamente para microcomputadoras, publicado por Hanson Time, CPM y más tarde para Apple II, Apple Macintosh, Unix, BMS, el IBM, PC bajo 2, donde con su legendaria versión 3, Plus se convirtió en uno de los títulos de software más vendidos durante un buen número de años. DBase nunca pudo superar exitosamente la transición a Microsoft Windows y terminó siendo desplazado por otros productos como Paradox, Clipper y FastPro. Incorporaba un lenguaje propio interpretado y requería un LAN pack para funcionar sobre una red de área local. En 1988 llegó finalmente la versión 4. DBase fue vendido por Borland en 1991. A poco tiempo promovió una casi intrascendente versión 5, de la que llegó a haber versión para Windows. Luego vendió los derechos a la línea de productos en 1999 a Database del Gens, que sigue comercializando nuevas versiones llamada DBase Plus desde 1999. Durante la primera mitad de los años 80, muchas otras compañías produjeron sus propios dialectos o variaciones del producto y lenguaje. Estos incluyeron FastPro y ahora Visual FastPro, el Quicksilver, Clipper, el AceBase, el Flashing, How. Todos ellos son llamados informalmente como AceBase. El formato subyacente de DBase, el archivo DBF, es ampliamente utilizado en muchas otras versiones que necesitan un formato simple para almacenar datos estructurados. DBase fue licenciado a los usuarios por un plazo de 15 años, basado en el inconcebible evento de que un usuario utilizara su propia DBase por tan largo periodo. La historia de DBase empezó a mediados de 1960 como un sistema llamado Retrieve. Este sistema era usado, entre otros, por el Jet Propulsion Laboratory, que comisionó el desarrollo de su propia versión de Retrieve a uno de sus programadores, Jet-Lo. El resultado fue un sistema llamado JPL-Disk que corría en la Univac 1108 y estaba escrito en Fortran. El creador original de DBase fue Win en 1978. Durante su estancia en el laboratorio de repulsión a chorro, Wine escribió un programa de base de datos en ensamblador para ordenadores con el sistema operativo CPM, con el fin de ayudar con las apuestas de fútbol en la oficina. Lo denominó Vulcan en referencia al personaje de Mr. Pop de Star Trek. Se basó en el JPL-Disk desarrollado por Jet-Lo. Más tarde lo usó para preparar sus impuestos y decidió que tenía un potencial comercial. Las primeras copias tenían un precio de $7,000. La respuesta comercial fue baja y finalmente este hecho, sumado al estrés de las extensiones y las mejoras al sistema, hizo que su mercadeo se estancara. Hudson Tape fue un cliente de Vulcan. Se comunicó con George Tape y Hal Laszlo, a la sazón de dueños de Disco Software, y estos fueron a ver a Radcliffe y su demostración de Vulcan. Impresionados, le hicieron un ofrecimiento de derechos exclusivos de mercadeo que Radcliffe aceptó finalmente a la compañía. Creció lo suficiente para contratar a Radcliffe como vicepresidente de nuevas tecnologías y luego como líder del proyecto de DBase. Igualmente se vinculó a la compañía el programador originalmente de Retrieve, Jet-Lo, quien terminó
por crear el lenguaje de programación interno de DBase y quien fuera conocido como el gurú de los productos de DBase en Hudson Taylor. Después de esta primera versión se generaron otras 3 versiones posteriores. El DBase 2, publicado y exportado al Nissan 8080, se le renombra DBase 2. Taylor considera que una versión 2 dará una imagen de más seriedad y producto más elaborado. Y de allí el CPM, donde se añaden los comandos de soporte de interfaz de video en modo texto, soporte del control de flujo como do, el while y el indo, y lógica condicional como el if, el if para el manejo de datos. DBase proporciona detallados comandos procedurales y funciones para abrir y navegar por las tablas como el user, el skip, el go to, el button y go rect. Manipular los valores en los campos reply store y manipulación de cadena de caracteres como el store as, struct y fechas y números. Su habilidad para simultáneamente abrir y manipular múltiples ficheros, contenidos, datos relacionados hará que Hudson Taylor lo califique de base de datos relacional, aunque no cumpla con los criterios definidos por el Dr. Edgar Foucault. Alcanza un gran éxito y se incluye en los paquetes de stock distribuidos con el Oxford 1, la gama de ordenadores Sky Pro y otros equipos. El nacimiento de los ordenadores domésticos hace que utilice para crear programas profesionales en equipos como las gamas Amstrad CPC y Amstrad PCW, el Commodore 128 y los equipos MSX con unidad de disco. El MSX2 soporta los ejecutables CPM 8080 y el Z80. DBase 3. Las versiones originales fueron escritas en el lenguaje ensamblador, pero a medida de que el programa creció, se tomó la decisión de reescribir el código en el lenguaje C. El resultado fue de que las máquinas recientes corrían bien el código, pero no así las antiguas. Además tenía el problema colateral que los programas corrían más despacio. Este problema desapareció solo al aumentar la potencia del hardware paulatinamente. La versión 1.1 presentada en 1984 contenía numerosos errores que fueron solucionadas en la versión 1.1. También existió una versión 1.2 que fue presentada como Drupal Edition. En 1986 se presentó DBase 3+, que incluía un núcleo mejorado y menús basados en caracteres de texto para ser utilizado por usuarios finales. También cabe mencionar que aportaba un primer soporte para la red local. En realidad no se puede decir que DBase sea un lenguaje de programación, aunque utiliza las técnicas y estructura de estos. Solo es una forma de facilitar el trabajo y el manejo y visualización de los datos con los que opera, que en definitiva es justo lo que se sabe hacer, manejar los datos. La más útil función de un ordenador es la de almacenar datos y más datos. DBase es un gestor de estos y como tal puede hacer muchas cosas con ellos, pero le tenemos que decir cómo debe hacerlo y presentarlo para que nos sirva de algo. Sería una labor muy tediosa si cada vez que queramos obtener un listado de datos tuviéramos que decírselo a nuestro ordenador una vez y otra vez. Para ello se puede programar en DBase una serie de instrucciones, todas ellas juntarlas en un fichero y llamarlo, ejecutarlo con un simple nombre. Con DBase se puede hacer y por ello podemos confundirlo con un lenguaje de programación, pero que en realidad es un potente gestor de datos programables. DBase 4. En 1988 salió la nueva versión que anunciaba mejores prestaciones y nuevas funcionalidades como el soporte SQL, soporte que era para la red local, el compilador y entre otras, aunque en realidad era terriblemente lenta e inestable.
aunque incorporaba un compilador que producía solo código objeto y no ejecutable, que no era lo que el mercado y desarrolladores esperaban. Este último punto alimentó lo suficiente a Clipper para que la acabara enterrando. Se tardó 2 años en presentar la versión 1.1 que corregía los problemas de inestabilidad. Para entonces, Paradox y sobre todo Clipper ya la habían echado al mercado. Finalmente, ya dentro de Borland, se llegó a presentar Visual DBase, posteriormente renombrada como DBase Plus.